Confesiones de un adicto al podcast. Episodio. Bienvenidos una vez más al podcast Confesiones de un adicto al porno. Este es el episodio número 7. Va a tratar sobre la cultura de la cancelación y la cultura del acoso, notoriamente visible hoy en día en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales y prácticamente en todo lo vasto de la internet. Primeramente, quisiera señalar que el algoritmo por el que se basan la gran mayoría de las redes sociales no es un algoritmo que quiera beneficiar a la población per se, sino es un modelo de estudio, es una herramienta para poder dilucidar y poder investigar, observar, etcétera, etcétera, el comportamiento del humano, de todo aquel usuario de todas estas redes sociales. Entonces, no es algo nuevo, no es algo que no se sepa, que los algoritmos, principalmente de Facebook, de Twitter, de Instagram, generan como un medio de segregación, un medio de división entre diversas ideologías. Se implantan a veces contextos polémicos, situaciones o noticias polémicas en muchos sectores de la sociedad, mucha diversidad en cuestión de ideología, en cuestión de sexo, de género, de mil y un chingaderas, que al final de cuentas lo único que va a generar es que exista esa segregación, esas peleas y esas guerras invisibles, de las cuales habla Anton LaVey, el Papa Negro, al cual le doy bastante la razón. No es algo nuevo que ha dicho Dross o que han dicho todos estos youtubers o etcétera, etcétera, medios conspiranoicos, medios conspiracionistas, etcétera, etcétera. Las cosas prácticamente se vienen diciendo desde los 80s o 90s. Y yo sí pienso que lo que hoy se vive, aparte de todo el conflicto entre Ucrania y Rusia, es una guerra invisible que se ha venido dando quizá desde desde los años 90, las armas biológicas, los virus, los medios masivos de comunicación, lavado de cerebro. Es una guerra psicológica prácticamente, y que ahora, al haber un internet, al haber una conexión entre toda la sociedad, entre los recovecos más alejados del mundo, todos teniendo acceso a un internet y a wifi, prácticamente puedes llegar a quien sea. Entonces, si tú tienes el poder en el internet, tú tienes el dinero, no buscarías controlar a los demás mediante esta máquina invisible, esta máquina omnipresente que es el ciberespacio. Pues claro que sí. No hay que ser bastante, podríamos decir, inocentes. Obviamente así funciona el mundo, y así funciona lo que consumimos, así funciona lo que vemos, y así funciona lo que pensamos. Así funciona. Esa es la manera en que de alguna manera nos inoculan este virus. Entonces, lo que pasa es que la sociedad moderna, nosotros los jóvenes, sobre todo los adultos, los millennials, etcétera, etcétera, y estos cabrones que vienen antes de nosotros, los centennials, o no sé cómo chingados se llaman, son un enjambre digital, es una colmena digital. No existe ninguna ideología fehaciente o sólida. Es como un enjambre que el humo obnubila. Rápidamente desaparece entre cada cuestión polémica. Se va adoptando una nueva ideología de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que escuchamos, de acuerdo a la moral interpersonal, a lo que nos cagan desde arriba,
etcétera, etcétera. Es un enjambre digital. No tiene una constitución amorfa. Rápidamente esa unidad que se convierte en una colmena rápidamente muda de cuestión, rápidamente muda de ideología, rápidamente muda de moda, ¿no? Podremos decirlo. Y al final, ¿qué queda? Prácticamente nada, porque la gran mayoría de estos problemas que tratan de pelearse por el internet no llevan a ningún pinche lado. Y las cosas cada vez están peores. Hay más violencia, hay más muertes, hay más feminicidios, hay más depresión, hay más ansiedad, hay más todo lo que tú quieras. Prácticamente esto no está servido de nada. Pero ¿a quién beneficia? ¿A quién le interesa que exista una sociedad dividida, una sociedad segregada? Pues al enemigo, y así lo ha dicho Sun Tzu en su libro El arte de la guerra. Que una manera inteligente es dividir al enemigo. ¿Por qué? Porque así lo vas a debilitar. Y eso es lo que pasa con todos estos medios masivos de comunicación, con estas redes sociales que nos ponen a pelear entre nosotros. Prácticamente los similares, porque todos pertenecemos a la misma cadena o al mismo orden jerárquico. Entonces, si tú mantienes a esta gente ocupada, a tu pueblo ocupado, peleando por cosas sin sentido y absurdas, no están prestando atención a lo que deberían de estarle prestando atención, no están haciendo lo que deberían de estar haciendo. Y rápidamente puedes desilvanar un tejido social y poder atacarlo profundamente desde el subconsciente colectivo. Y eso es lo que pasa. Esa es una guerra invisible. Y yo creo que la guerra que menos muertes da, pero que más estragos genera en todo un puto mundo. Es una manera inteligente. Y eso es algo que se le está invirtiendo mucho dinero. Mucha gente está interesada en esto, mucha gente poderosa está interesada en esto y prácticamente es un puto caos. Pero bueno, poniendo todo esto en contexto, ¿qué es lo que ha estado pasando estos últimos días con el Día de la Mujer, el 8 de marzo? La cultura de la cancelación, la cultura del acoso y la cultura de la exhibición del agresor. Primera parte, en primer lugar, muchas veces, la gran mayoría de las veces, la gente nunca dice la verdad, la gente nunca va a aceptar que está mal. Entonces, desde mi punto de vista, nadie es inocente. Ningún cabrón de los que lleguen a denunciar en estos tendederos del acoso, ningún hijo de la chingada va a ser inocente, la neta. Pero nadie tiene los huevos para decir si fui yo, y pido perdón, aunque sé que no resolverán ya nada en estas instancias, en este momento de la vida, pero trataré de ser mejor persona. Y aunque estés quemado, cabrón, pero ¿qué vas a hacer? A mí se me hace más cobarde, se me hace una pinche falta de dignidad, quizá, en no querer aceptar que has perdido, que la has cagado. Entonces, si no aceptas que has cometido muchos errores, que te haces la víctima, que tratas que los demás se defiendan, aunque son cosas muchas veces indefendibles, ¿cómo vas a cambiar? Prácticamente nunca vas a cambiar, porque no estás aceptando tus errores, tus malos modos, tus malos comportamientos, tus impulsos, tus ideas tergiversadas, muchas veces inculcadas de un padre, de un abuelo, de un tío, de un primo, etcétera, etcétera. No estás poniendo fin a lo que se debe poner fin, a esos pensamientos nocivos en todo el esplendor, y que no nada más van a afectar a las mujeres, sino también a los hombres, a los niños. Y es un círculo vicioso que tú se lo vas a heredar a tu hijo, y tu hijo a sus hijos, etcétera, 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 etcétera. Y el mundo nunca cambia, porque de nada sirve que todo el mundo se ponga de acuerdo en internet para mentar en la madre a un pendejo que la ha cagado, mentar en la madre a Putin, mentar en la madre a López Obrador,
estar completamente inclinados por algún desmadre en internet, no me importa. Nada de eso sirve si la gente realmente no lo cree. Ahora lo que se hace es inculcar una idea instantánea, es como comerse una sopa Maruchan. Son ideas instantáneas, son ideologías instantáneas de 3 minutos en un horno de microondas. Pero la gente ni siquiera se ha detenido a reflexionar esas ideas, esas ideologías impuestas. Simplemente como una borregada, podemos llamarle burdamente, siguen esa idea, pero nunca la piensan ni la reflexionan. Entonces, quizá ahorita lo que hay es una tolerancia, una tolerancia, ¿cómo podríamos llamarle? Es una tolerancia fantasma, no es una tolerancia, es una pseudo tolerancia lo que existe ahora, de que se le da mayor apertura a la comunidad LGBT, a la comunidad de lo que tú quieras, entender estas nuevas músicas, estas nuevas corrientes, estas nuevas modas, pero la gente no lo entiende, solamente alguien se los impone y entre más sea la población que lo acepte como una verdad absoluta, a los demás no les va a quedar de otra porque no quieren en contra de la manada, no quieren ser los marginados, no quieren ser los desahuciados, los señalados, los insurrectos, ¿no? Es difícil vivir así, ir en contra del agraviente. Entonces no te queda más que seguir la pinche ola, aunque ni siquiera entiendas qué carajo está pasando. Como decía, nadie dice la verdad. Desde mi punto de vista, la gran mayoría de estos cabrones son culpables, pero también hay muchas mujeres, muchos homosexuales que deberían de ser exhibidos, expuestos ante la sociedad, puesto que no son los hombres los únicos que acosan. Hay mujeres también bastante patológicas, bastante inseguras, bastante controladoras, posesivas, etcétera, etcétera. Homosexuales también bastante acosadores, que es posible que hasta sean violadores, que sean hostigadores, etcétera, etcétera. Muchas veces también son personas patológicas, personas libertinas, etcétera, etcétera. El problema aquí es que el hombre cristiano se lo toma tan en serio cuando se trata de un hostigamiento hacia él, hacia el hombre heterosexual. El mismo hombre como que se lo toma gracia, pero es bastante importante. Entonces, como todos los que escuchan este podcast, incluyéndome, hemos tenido en algún momento o tenemos ideas sexuales bastante trastornadas, bastante alteradas, que están muy por encima de la realidad. Entonces, tú teniendo un pensamiento, una ideología distorsionada causada por el exceso de pornografía, vas a poder o puedes llegar a cometer un crimen sexual o alguna cosa que pues sea mal vista por la sociedad, porque estás alterado, estás trastornado, no es normal. Estás alterando, estás dañando a terceras personas. Te vuelves impulsivo. ¿Cuántos de los adictos a la pornografía no se vuelven impulsivos en su actuar, en su sexualidad, llevando actos quizás hasta peligrosos, fetiches extremos, ideas de violación hasta entre la propia familia? Porque la verdad, eso no lo podemos negar. No podemos hacer la vista chiquita y seguir con este velo de la ilusión. Las cosas son como son. La pornografía afecta bastante en el pensamiento del hombre heterosexual y en el hombre homosexual y en el de la mujer, a todos. Pero en nuestro caso, o en el caso de nuestra sociedad, que tiene mayor consumo de pornografía, es el hombre en general. Entonces, claramente, al tener una mayor consumo el hombre promedio, pues se va a reflejar mayores delitos, se van a cometer mayores delitos sexuales generados por el hombre. Eso es por una lógica. Entonces, tenemos que quitarnos ese velo de que nosotros somos unas personas muy buenas, de que nosotros esto, lo otro. Nadie es inocente. Cada quien sabe lo que ha visto en internet, cada quien sabe
por estos vaciamientos o déficits de dopamina que te hacen buscar quizás hasta un contenido extremo o ilegal en algunos casos, porque llega a haber bastantes casos que ya hay gente que busca contenido ilegal. Y si no me creen, entren a algún pinche perfil de Facebook o un grupo de Facebook sobre pornografía de esos que se pasan videos y vean qué es lo que más piden. No lo diré. Si tienen la curiosidad, estúdienlo. Estudien realmente hasta qué punto llega esa perversión, esa patología, esa psicopatología, el consumidor grave o extremo de pornografía. Y la gran mayoría son hombres, o quizá todos son hombres. Poniendo esto en la mesa, claramente que la situación está jodida, porque nosotros mismos podemos ser esos agresores, nuestros amigos pueden ser esos agresores, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros padres, hasta nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Siempre hay un caso que muchas veces estos desmadres se invisibilizan. Y eso es algo que habla Virginie Despentes, esta escritora francesa, muy iconoclasta, feminista, de estas punks súper fuerte, súper ruda, y que fue violada cuando era menor de edad por unos cabrones en un auto haciendo autostop. Y cómo la misma sociedad, la misma familia, las mismas mujeres tratan de invisibilizar ese hecho de violación, ese hecho de hostigamiento, ese hecho de acoso, de abuso sexual, psicológico, etcétera, etcétera. Siempre se ha tratado de minimizar, de hacer prácticamente invisible que no pasó nada, sigue con tu vida, es algo que no se tiene que hablar, como muchas veces las enfermedades mentales o hasta el aborto o el consumo de drogas, es algo que siempre se calla. Pero ¿qué pasa cuando algo siempre se calla? Cuando algo no lo dejan salir en una tubería, en un vaso, etcétera, etcétera. Tarde o temprano va a explotar. Y yo creo que ese es el momento que ha llegado ahora. Las mujeres ya no se callan porque están cansadas. Han vivido con padres abusadores, padres violentos, hermanos que no hacen nada en la casa, primos machistas, misóginos, etcétera, etcétera, novios igual, abusivos, de psicópatas, sociópatas, manipuladores, hijos de la chingada, que están hartas. Y yo comprendo ese aspecto de que la única manera a veces de apoyarse es por internet, porque en tu casa vives con el enemigo. No puedes revelarte en tu casa. Entonces, ¿qué haces? Busca la manera de sublimarlo. Es como todos nosotros cuando tenemos una adicción o cuando tenemos algún problema, tratas la manera de sublimarlo. Las mejores canciones se escribieron en profunda tristeza. ¿Y cuál fue la manera de sublimarlo? Escribiendo esa puta canción o haciendo esa melodía. Comprendo que las mujeres busquen un apoyo, aunque sea en un medio digital. Al tener esa vastedad de llegar a quien tú quieras, puedes tener muchos amigos incondicionales virtuales. Y bueno, son cuestiones que yo comprendo, que claramente está llevando una revolución causada por la puta frustración y el ya no querer callarse, el que ya están hasta la madre de que haya un hijo de la chingada que les esté molestando, que les esté diciendo esto y que toda la gente trate de hacer la vista gorda. Yo he conocido eso. He conocido gente que ha sido abusada y realmente es algo que les arruina la vida. Nunca pueden hacer una vida normal. Entonces, dejan a un lado esa segregación entre hombres y mujeres, en ver quién tiene razón, en ver quién no, en ver si destruyen algo, o ver si no destruyen esto, o si ya muchas de ellas solamente quieren llamar la atención. Realmente no hay que ser unos cabrones apáticos, hay que entender una causa. Esto es una lucha por algo, independientemente de que esté muy tergiversado, de que exista cierta politización, cierto fin y lucro generado por alguien que no conocemos, ¿sí? Puede ser,
Pero veámoslo por toda esa gente que nosotros conocemos, por todas esas chicas que han sufrido algún abuso, por nuestras hermanas, por nuestras amigas, por nuestras primas, que en algún momento se encontraron algún hijo de la chingada chiflado, chalado, ¿no? Que podríamos ser nosotros también, ávidos consumidores de pornografía, hardcore, que podríamos haber cometido algo así, y habrá algunos que ya también lo hayan cometido. Pero si están viendo esta mierda, o si están buscando el nofap, dejar la adicción, es porque están cambiando. Eso es un paso. Pero no son apáticos. Comprendan las situaciones que están pasando. Y la única manera, quizá, de pedir perdón muchas veces es cambiando verdaderamente. Sigan luchando contra esta adicción. Esa es su manera de poner el granito de arena. Cámbiese el maldito chip que nos ha podrido el cerebro, que nos ha hecho ver a toda la gente como un objeto. No está bien. Y somos parte del problema. La verdad. Es una situación muy culera la que se está viviendo en este mundo últimamente. Son las épocas del Kali Yuga, de desconexión espiritual, de esta alejamiento de dualidad, de este ocultismo, de esta divinidad masculina y femenina que se funde, que primero se tiene que romper en el huevo, que podríamos llamar a Adán y Eva, etcétera, etcétera. Este hermafroditismo se tiene que volver a fusionar. ¿Y cómo se va a llevar a cabo eso? Es una conexión otra vez con la mujer. No una división ni una segregación, tiene que existir la conexión. Pero para eso tenemos que aceptar también que nosotros tenemos feminidad y ella es masculinidad. Y esa es la puta simbiosis que necesitamos en este mundo. Ser empáticos, comprender y tolerar, sin llegar a la maldita guerra, a la maldita confrontación, a la maldita desunión, que lo único que genera son más estragos, y alimentar a este puto demiurgo, esta guerra invisible, esta guerra psicológica. La única manera de luchar es así. Estos son tiempos modernos, tiempos posmodernos, como quieras llamarlo, en el que prácticamente todo se lleva a cabo mediante el ciberespacio. Esto es un anarquismo ciberespacial, podríamos llamarlo. No son parte de esa mierda y venzan a este puto demiurgo llamado pornografía. Paz y amor a todos.